qué significa la palabra agradecimiento y qué hace en el mundo espiritual la palabra agradecimiento. Pero vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. El título de este mensaje, para los que toman nota, es ¿ya agradeciste? Porque se está acabando el año y yo quiero que te vayas con esa incógnita. ¿Ya agradeciste este año? Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué era la lepra, iglesia? Le voy a contar qué era la lepra. Era una enfermedad cutánea en la piel que le daba a las personas. En el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, usted va a ver todas las restricciones que habla la Biblia acerca de la lepra. Cuando una persona tenía esta enfermedad y el sacerdote lo revisaba y decía que esta enfermedad era a causa de su pecado, era inmundo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que alejarse de su familia, alejarse de sus seres queridos, alejarse de su trabajo. Cuando una persona era diagnosticada por lepra, no podía ser parte de su comunidad. Y estos 10 que está hablando la palabra en este momento estaban en esa situación. Ya habían sido desterrados del sitio donde debían estar. Ya habían sido apartados del lugar donde ellos debían estar, porque no tenían la condición física para estar en sociedad. Tenían que alejarse de por vida. Y no solo eso, una vez eran diagnosticados, tenían que cubrirse y tenían que cargar una campana, y por donde iban tenían que decir: soy inmundo, 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 por todos lados. ¿Se imagina la estigmatización que tenían que tener estas personas? Era una situación difícil, porque espiritualmente eran marcados como inmundos. Espiritualmente eran señalados como que no tenían opción de entrar en la sociedad, ni de trabajar, ni de ver a sus familias, ni de ver a sus hijos, ni de nada. No tenían derecho porque eran inmundos y tenían que pregonarlo: somos inmundos, no podemos hacer parte. Por supuesto, cuando los veían tenían que alejarse. Se creía que era prendedizo, que era pegajoso, como el COVID, que se podía pegar con facilidad. Y Jesús hace un llamado bien especial, porque Jesús va de una ciudad a otra y se los encuentra. Y resulta que caminando se encuentra con los 10 leprosos. Y los leprosos que habían escuchado de Jesús: este sana, este sana. Los leprosos habían escuchado que este tenía poder. ¿Y qué hicieron los leprosos? Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, sáname. Jesús, ten misericordia. Mira, llevo tantos años así. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le quiero dar unos principios. Le voy a dar 4 principios, tal vez 3 o 4 principios. Jesús le sanó. Primer principio:
estos leprosos, en medio de su enfermedad, buscaron a Dios. En medio de su situación difícil, buscaron a Dios. Yo no sé cuál sea su situación difícil, pero yo creo que si Dios contestó a estos leprosos, Dios contestará a usted. Yo creo que si Dios tuvo misericordia de estos 10 leprosos, tendrá misericordia de usted. Yo creo que si Jesús pasó por esa ciudad solamente por sanar a estos leprosos, pasará hoy por acá para sanarlo a usted. Yo estoy convencida de eso. Pero ¿sabe qué pasó? Que en medio de su enfermedad, en medio de su situación, ellos reconocieron que necesitaban a Dios. Ellos reconocieron que necesitaban a Jesús. El primer paso que nosotros tenemos que tener claro es reconocer que necesitamos a Jesús. En medio de la situación que sea, en medio del momento que sea, en medio de la crisis que podamos estar viviendo, necesitamos a Jesús de Nazaret. ¿Sabe que como seres humanos tenemos la necesidad de buscar respuesta en el humano? Como seres humanos, lo primero que hacemos es buscar respuesta en el ser humano. Le voy a dar un ejemplo. Si a usted le dan un diagnóstico de cáncer terminal, ¿usted qué es lo primero que hace? ¿Qué va? Usted no va a buscar a Dios primero. Usted primero llama a su esposo, a su esposa, a su mamá. ¡Ay, me acaban de dar el diagnóstico de cáncer! Porque como seres humanos, lo primero que hacemos es buscar al hombre. Como seres humanos, lo primero que hacemos es tener una palabra por medio de un hombre, pero no vamos de primera fuente a Jesús. Tenemos que convertir a Jesús en nuestra primera respuesta. Porque si nuestra primera respuesta es Jesús, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque vengan tormentas, nuestra casa no caerá porque está fundada sobre la roca. ¿Sabe cuándo cae la casa? Cuando la casa no está fundada sobre la roca, cuando está sobre arena. Yo le he contado el testimonio cuando construimos, cuando se hizo la remodelación. Oh, sorpresa, que cuando fuimos a ver aquí no había cimentación. Era la casa de los 3 cerditos. ¿Sabe el cuento de los 3 cerditos, verdad? Que con un soplido se caía este edificio porque no tenía cimentación. ¿Qué nos da la cimentación? Nuestra fe en Jesús. Es lo que te va a dar cimentación, es lo que te va a dar fuerza, es lo que te va a dar sabiduría, es lo que te va a dar entendimiento, es lo que te va a ayudar a callar cuando no tienes que hablar, es lo que te va a ayudar a hablar cuando no tienes que callar, es lo que te va a dar dirección cuando tienes que tener dirección. ¿Quién? Jesús. En la primer crisis que tú pongas a Jesús como estandarte, ahí serán tus crisis diferentes. Estos 10 leprosos vieron a Jesús y no titubearon en buscarle, no titubearon en llegar a Él, no titubearon en que Jesús hiciera algo, no titubearon en que Jesús respondiera su oración. Te tengo una noticia: si estás esperando que un ser humano responda, no responderá. Porque será Dios quien te responderá. Será Dios quien te hablará. ¿Y sabe qué hace Dios? Enmudece los de alrededor para que solo escuches la voz de Él. Y pasan días, y pasan meses, y nadie responde, porque Dios está haciendo que lo voltees a escuchar a Él en medio de la crisis. Él está haciendo que en medio de la situación lo voltees a mirar a Él. Él está haciendo que en medio de la situación. ¿Usted se imagina cuánto tiempo llevaban estos leprosos lejos de todo el mundo? ¿Usted se imagina las lágrimas que tuvieron que haber salido de estos hombres? ¿Usted se imagina la tristeza, la frustración, el pensar esto va a ser para toda la vida? De pronto su oración podía ser: Señor, quítanos la vida, llévanos. ¿Para qué vivimos si tenemos que estar aislados? Probablemente estás en este momento así. ¿Para qué vivo? Yo te tengo la respuesta: escucha la voz
de Dios, porque ahí tendrás dirección de parte de Él. Escucha el consejo de Jehová, que no entristece. El consejo de Jehová no entristece, es completo. Segundo principio: nuestro clamor y nuestra humillación tiene que atraer la atención de Dios. Esto es difícil a veces, ¿sabe? Mire lo que dice el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Podemos estar invocando a Jehová, pero no invocándolo de veras. Podemos estar alzando nuestras manos, pero no llamando la atención de Dios. Podemos estar cantando a gran voz, pero Dios no nos está escuchando. Porque nuestra adoración tiene que salir de nuestro corazón a nuestro Creador. Y mire lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con su corazón contrito y humillado nunca el Señor lo va a ignorar. Nunca. Ese corazón que busca la presencia de Dios nunca será ignorado por el Señor. Jamás. Jamás. Esas oraciones que hemos hecho desde lo más profundo, el Señor las tiene en poco. Jamás. Yo no sé cuántos han orado en crisis, en situaciones que hemos dicho no quiero más nada. Yo le voy a contar un chisme. Cuando su pastor salió con que iba a ser senador, porque primero él iba a ser senador, yo tuve una crisis muy fuerte. Y a todo el que yo le hablaba me decía: no, sí, pero es que él puede ser senador. Sería maravilloso senador. Y yo tenía un dolor muy grande en mi corazón, porque yo no quería eso. Yo no quería eso. El que me tuvo que aguantar mi pataleta fue el pastor Dani. Él me tuvo que aguantar toda mi pataleta. Ahorita va a predicar el pastor Dani. Lo invito, si usted se puede quedar, que se quede. Fue una situación muy difícil. Y recuerdo que tuve que ir a la presencia de Dios sola, porque nadie me entendía. Solo yo estaba en contravía. Y en esa oración Dios me dijo: tranquila, no es el tiempo del Senado. Te voy a llevar paso por paso para que entiendas lo que voy a hacer con él. Pero ¿quién me lo habló? Dios. ¿En medio de qué? De un corazón contrito y humillado. Lo que tenemos que cambiar es: no esperemos la presión para contristar, para tener nuestro corazón humillado. No esperemos la crisis para tener nuestro corazón en la presencia de Dios. Yo lo tuve ahí y le hablo de mi situación. Pero usted encárguese de que su corazón llame la atención de Dios. Usted encárguese de que su oración sienta la presencia de Dios. Usted encárguese de que la presencia de Dios esté. Y mire lo que dice el versículo 14 de la porción que estamos leyendo. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrado a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Solo con llamar la atención de Jesús, ya iban limpios. Te aseguro, iglesia, que solo con que hoy te encuentres con Dios vas a recibir tu milagro. Solo necesitas encontrarte hoy con Dios. No necesitas ni que bajen ángeles, ni que suban ángeles, ni que vengan. No necesitas eso. Necesitas encontrarte con Dios hoy. Hoy necesitas sentir la presencia de Dios. Hoy necesitas estar cara a cara con el Señor. Hoy necesitas sentir la voz de Dios. Y hoy recibes tu milagro. ¿No se ha preguntado por qué tanta gente recibe tantos milagros tan fácil? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno mira: allí recibieron un milagro, allí un milagro. ¿Y yo cuándo, Señor? ¿Sabes cuándo? Cuando te encuentres con Dios cara a cara.
Tercero, y aquí es donde voy a hacer énfasis: ser agradecido atraerás la mirada del Padre. Dice Lucas 17:15. En 17:15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. ¿Cuántos volvieron? Uno. ¿Cuántos fueron sanados? 10. El 10%, según el cálculo que nos da esta palabra, es agradecido. El otro 90% no es agradecido. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Iglesia, culturalmente hemos olvidado el agradecimiento. Nos hemos vuelto ingratos, y es una cultura en nuestra sociedad. Creemos que nos lo tienen que dar, hacer. Ya lo volvemos algo común entre nosotros. Es que ese es su trabajo, lo tiene que hacer. Es que eso es lo que tiene que hacer y me lo tiene que dar. Y olvidamos la importancia del dar gracias. Cuando nosotros damos gracias, abrimos puertas incerrables. Cuando usted da gracias a la persona que le ayudó hace tantos años, usted abre puertas que nunca se van a cerrar. ¿Y sabe dónde se replican esas puertas? En sus generaciones. Pero hoy en día nos enseñamos a nuestras culturas, a nuestros hijos, a dar gracias a quien nos ayuda, a quien nos da la mano, a quien oró por nosotros. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a ese pastor que oró por usted? Que dejó de orar por sus hijos por orar por usted. A veces los olvidamos, a veces no los recordamos, a veces ni sabemos dónde están. Pero gracias a alguien usted conoció de Dios. Gracias a alguien usted recibió del Señor. Gracias a alguien usted ha tenido provisión. ¿Cuántos recuerdan cuál es el jefe que les da trabajo? Y dicen: gracias, jefe, por tu trabajo yo puedo comer. Porque me das trabajo, puedo llevar alimento a mi casa. ¿Cuántos damos gracias? Este leproso que se devolvió es la muestra de lo que hace el agradecimiento. Porque usted lee y se da cuenta que el Señor Jesús fijó su mirada en él. Jesús ni conoció a los otros 9. Jesús conoció al que se devolvió a dar gracias. ¿Sabe qué? Muchos estamos orando. En una oración colectiva estamos orando muchos. Aquí estaremos todos pidiendo nuestra propia petición. Estaremos pidiendo nuestro propio milagro. Aquí todos estaremos pidiendo al Señor lo que necesitamos. ¿Cuántos nos regresamos a darle gracias a Dios porque contestó nuestra petición? A veces se nos olvida. Es más, se nos ha olvidado por años. Gracias, Señor. Hoy tengo alimento en mi mesa. Muchos perecen sin comer hoy. Gracias, Señor, porque mi matrimonio todavía está unido. Muchos se separan hoy. Gracias, Señor, porque tengo salud. Muchos mueren hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos por prioridad dar gracias a Dios?
Y yo quiero invitarlo a usted hoy, que para usted el agradecimiento sea una llave que abre puertas a diario. A diario. A diario. Tuvimos que ir esta semana al llano. Y por situaciones de la misión tuvimos a visitar las iglesias. ¿Cuántos saben que tenemos iglesias en el llano? Tenemos 3 iglesias. Si usted tiene familiares, invítelos. Cuando usted vaya, visite estos pastores, estas congregaciones. Es más, de los regalos que recojamos aquí, vamos a mandar para bendecir esas iglesias en los llanos. Hay iglesia en Guamal, en Granada y en Fuente de Oro. Visítelas, es una bendición. Fuimos al llano y por situaciones de la misión tuvimos que llevar una abogada porque hay que resolver temas legales. Yo me vi con esa abogada 2 días, todo el día. Y eso impactó mi corazón. Creo que de ahí nació esta palabra. Y esa abogada me dio gracias como 100 veces. Me decía: gracias, pastora, porque usted no olvida a esta gente de aquí del llano. Y se daba la vuelta y me decía: gracias, pastora, porque aunque vengamos a resolver problemas, aquí hay pastores que predican la palabra. Y se daba la vuelta y me decía: gracias, pastora, mire todos estos niños que van a ser bendecidos si le metemos la ficha a los llanos. Gracias, pastora, mire, a mi papá alguna vez lo olvidaron por allá y nunca se acordaron de él. Gracias por tener presente a esta gente. Gracias, gracias por estos templos. Gracias por esta gente. Gracias. Y esa señora me daba gracias y gracias y gracias. Y sabe que se quedó tan grabada esa mujer en mi corazón. Era como la segunda o tercera vez que yo la veo. Yo no la había visto más, había hablado por teléfono. Pero esta mujer me quedó grabada en mi corazón. Y estos días después de que me vi con ella, yo solo le doy gloria a Dios y le pido que la bendiga y la guarde y le dé sabiduría y le dé entendimiento y le dé osadía y le dé valentía, porque tiene que ir a pelear temas legales. Pero ¿qué hizo que en mí se despertara las ganas de orar y protegerla? El agradecimiento, iglesia. No lo mire por mí, mírelo por usted. Cuando una persona es agradecida con usted, cuando una persona reconoce lo que Dios ha hecho a través de él, por usted, usted nunca lo olvida. Nunca lo olvida, usted lo recuerda, usted lo tiene presente. Yo ayudé a fulanito de tal y fulanito de tal fue agradecido, fulanito de tal nunca se olvidó, fulanito de tal tiene una familia, fulanito de tal, usted lo tiene presente, porque el agradecimiento hace que tengas recordación. ¿Quieres tener recordación? Sea agradecido. ¿Quieres tener recordación? Sea agradecido. No seas agradecido y pronto pasarás. Pronto serás olvidado. ¿Quieres tener recordación? ¿Quieres que te recuerden? Sé agradecido y eso abrirá las ventanas de los cielos. Sé agradecido con Dios por lo poco o lo mucho que te ha dado, porque tendrás recordación. ¿Sabes qué va a decir el Señor? Allá mi hijo amado me vino a dar gracias por el milagro que le di. Allá mi niña amada me vino a dar gracias por el milagro que le di. Allá mi consentido te recuerdo, lo tengo presente, porque siempre da gracias cuando contesto su petición. Siempre da gracias cuando yo respondo sus anhelos. Yo le pregunto, si usted conoce una persona agradecida, si una persona es agradecida con ¿usted dudaría en volverlo a ayudar? ¿Usted dudaría en volverlo a ayudar? Si usted tiene que escoger entre 10 y usted sabe el que es agradecido, ¿usted escogería cualquier otra o escogería el que es agradecido? Usted vuelve y escoge el que es agradecido. Iglesia, el agradecimiento es una llave que no cierra, sino que abre bendiciones del cielo. El agradecimiento va a hacer que lo cerrado se abra.
El agradecimiento va a hacer que la puerta que no se ha abierto en la tierra se abra en el nombre de Jesús, porque eres agradecido. Eres agradecido. Devuélvete un momento y da gracias. Gracias a quien te ayudó, gracias a quien te sirvió, gracias a quien te dio la mano, gracias a quien te oró, a quien oró porque te sanaras, gracias a quien te dio un pan cuando lo necesitabas. Gracias porque Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Consecuencias, bendiciones por ser una persona agradecida. Dios nos permite accesar a la presencia de Dios. Y dice el Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las. ¿Cómo debemos entrar en la presencia de Dios? Con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque tu misericordia fue buena esta semana. Gracias porque vi tu poder. Gracias porque no morí. Gracias porque cuidaste mis hijos. Gracias porque cuidaste mi empresa. Gracias, 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 gracias. Es más, tome un minuto para dar gracias a Dios ahí donde usted está. Dele gracias, dígale gracias por todo lo que me has dado. Gracias porque me has sostenido. Gracias por mis padres, gracias por mis hijos, gracias por mis generaciones. Dele gracias, no se quede callado. Sabe que a veces cuesta mucho dar gracias. Muchas veces nos cuesta abrir nuestra boca y agradecer. Diga gracias, gracias, gracias. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sostenido misericordia. Gracias porque a mí me has contestado mis peticiones. Gracias porque a mí me has dejado ver tu rostro. Gracias, Señor. Gracias. 2, nos permite experimentar el poder de la multiplicación. ¿Cuántos quieren multiplicación? De bendiciones, no de problemas, de bendiciones. ¿Cuántos quieren multiplicación de bendiciones? De gracias. Y mire lo que dice: y tomó Jesús, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. ¿Tú sabes la historia? Poquitos panes, poquitos peces, mucha gente. ¿Cuál fue el misterio de Jesús para hacer eso? Cogió los panes, cogió los peces. Es lo que tengo, Padre, te doy gracias porque es suficiente. Lo partió y alcanzó para todo el mundo. ¿Necesita multiplicación? De gracias. Por lo poquito o por lo mucho, de gracias, porque sí que se va a multiplicar en las manos de Dios. Porque Dios está viendo que te devolviste a darle gracias por lo poquito que tenías. Ahí te va a decir: ahí te suelto lo que te hace falta, porque diste gracias. Aún sin pedirlo, Dios te va a decir: ahí te lo doy, porque diste gracias, porque no te olvidaste de dar gracias. Tercero, podemos ver el poder de la resurrección. Dice Juan 11:41: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Usted sabe la historia de Lázaro? 3 días muerto, ya olía feo. ¿Y qué hizo Jesús? Iglesia, Jesús hubiera podido decir desde donde estaba: Señor, resucítalo. Oro para que resucite, amén. Y hubiera resucitado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Fue hasta donde estaba Lázaro, dijo: quiten la piedra. Y cuando dijo: quiten la piedra, Señor, te doy gracias.
el dar gracias necesita una acción correspondiente. El dar gracias necesita que movamos nuestro cuerpito. Jesús fue hasta donde estaba Lázaro y ahí dijo: gracias por haberme oído. Y ahí viene, ¿qué pasó con Lázaro? Resucitó. No sé cuántos tengan proyectos muertos. Te tengo una salida de parte de hoy. Da gracias, porque será hoy resucitado cuando des gracias en el nombre de Jesús. Consecuencias de no ser agradecidos. Recuerde que hacer una cosa tiene consecuencias, pero no hacerla también tiene consecuencias. Consecuencias de no ser agradecido. Somos vulnerables a la corrupción y a la inmoralidad. Dice Romanos 1:22: pues habiendo conocido a Dios, ¿no le glorificamos como a Dios? Conocemos que Él es Dios, sabemos que Él es Dios, tenemos conocimiento de que Él es Dios, pero no le glorificamos como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe qué pasa? Como seres humanos tiramos siempre a llevarnos la gloria a nosotros mismos. Frase de Marco Díaz: sea como una banda de billar, la bola pega y pa'l cielo. El Señor le da bendiciones, pero dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, porque el ser humano siempre va a querer llevarse la gloria. Usted siempre va a quererse llevar la gloria. Mamás cabeza de hogar, siempre queremos llevarnos la gloria y decimos: yo lo saqué adelante sola. Usted no fue, el Señor la ayudó, el Señor le dio la manito, el Señor le dio una patadita, ¿sí o no? Pero tendemos a decir: yo fui la que lo saqué adelante, yo fui la que di, yo fui la que... No, deje de llevarse la gloria, que la gloria le pertenece a Dios. Las gracias le pertenecen a Dios, la gloria le pertenece a Dios, la gracia le pertenece a Dios. Como seres humanos tendemos a llevarnos la gloria, tendemos a llevarnos las gracias. Y como seres humanos nos gusta que nos den gracias. Nos envanecemos, nos volvemos vulnerables a la corrupción e inmoralidad. Tendemos a ceder un poquito nuestra radicalidad cuando no damos gracias. Nos volvemos orgullosos y autosuficientes. Ay, ay, ay. Autosuficientes. Yo puedo, yo no necesito. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Autosuficiencia. Cuando no damos gracias. ¿Sabe por qué vamos a la iglesia? Porque de este lugar fluye la palabra de Dios. ¿Y es un sacrificio? Claro. ¿Es difícil? Claro. Pero fluye la presencia de Dios. Se deteriora, tercero y último, se deteriora nuestra relación con Dios cuando dejamos de dar gracias. Nuestra relación con Dios empieza a secar, secar, secar. ¿Y sabe qué pasa? Que hemos dejado llenar nuestro corazón de argumentos y hemos olvidado darle gracias a Dios.